Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Nacido para morir. Nacido para morir. Así he titulado este mensaje: nacido para morir. El texto está en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Nacido para morir. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mis amados, estamos ante el pasaje cristológico por excelencia de todo el Nuevo Testamento. Se cree que esta porción bíblica que hemos leído se cantaba como un himno en las congregaciones del primer siglo. Y estamos, mis amados, ante un poderoso texto que describe como ningún otro el misterio de la encarnación y de la exaltación de Cristo. Sin dudas, mis amados, esta porción bíblica describe la más grande humildad y humillación de toda la historia, la de nuestro Señor Jesucristo. Mire, nadie se ha despojado de tanto como nuestro Señor Jesús. Nadie ha descendido tan bajo como nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco nadie ha sido tan exaltado como nuestro Señor Jesús. La Escritura dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta sentencia divina, mis amados, se cumplió en Jesús. Él fue exaltado hasta lo sumo porque descendió hasta lo más bajo que se podía descender. Pero toda esta humillación tenía un único objetivo: morir en una cruz. Bendito Dios. Morir en una cruz. Y morir en una cruz era la voluntad perfecta de Dios el Padre. Y Dios el Hijo cumplió cabalmente con esa voluntad. En otras palabras, Jesús, siendo Dios, se encarnó, se hizo un hombre con el supremo objetivo de morir en una cruz. Mis amados, aunque todos nosotros experimentamos la muerte, sin embargo, ninguno de nosotros nacimos con el único objetivo de morir. Ninguno. Todos nosotros aquí nacimos para darle gloria a Dios. Nacimos para glorificar a Dios con los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Para eso nacimos. Solo Jesús nació para glorificar a Dios con la muerte más horrible de todas, la cruz. La cruz. Por eso, al celebrar la Navidad,
tengamos en cuenta que no se trata de regalos, ni de adornos, ni de comidas. La Navidad se trata de que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a encarnarse, a tomar la forma humana para morir en una cruz, porque esa era la única manera de pagar la maldad de nuestros pecados. Por tanto, la Navidad se trata de la manifestación del amor más grande que la humanidad ha recibido y recibirá jamás. Amén. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por estos días hay mucho movimiento en las tiendas. ¿Cuántos han visto eso? Muchos están comprando regalos, ¿verdad? Para regalarle a amigos, a familiares, etc. Y no está mal, ¿eh? No está mal que usted haga eso. Pero el peligro de esto es que se diluya el verdadero mensaje de la Navidad. Ese es el peligro. Y que se convierta solo en una fiesta donde la gente hace comprar regalos y comida y cuantas cosas, y se olvide de lo que estamos celebrando, el propósito de esta temporada. Mis amados, nunca te olvides que el verdadero regalo, el regalo más grande y valioso, no lo vas a encontrar en una tienda. El regalo más grande y valioso de todos se encuentra en una persona que se llama Jesús. Jesús. Ese es el regalo más grande y valioso. Gloria a Dios. Jesucristo es el don de Dios para la humanidad. Él nació para morir, porque muriendo era la única manera de salvarnos. No había otra. Era la única manera. Por lo tanto, si tú vas a celebrar a alguien en esta temporada, celebra al Hijo de Dios. Si quieres dar un regalo realmente valioso, háblale a la gente acerca de Jesús, acerca de la encarnación de Jesús, de lo que hizo el Hijo de Dios para salvarnos a nosotros. Cuéntale cómo, siendo Dios, se despojó de todo y se hizo un hombre y vino a esta tierra para morir por nosotros. Ese es el regalo más grande que tú puedes dar. Aleluya. Jesucristo es la razón de la Navidad. Es por eso que hoy quiero hablarles sobre la encarnación del Hijo de Dios y el propósito supremo de esa encarnación, que fue la muerte en la cruz. Pero antes de hablarles sobre esto, hermano, es necesario darle algún contexto para que usted entienda cómo fue que Pablo escribió estas palabras tan extraordinarias acerca de nuestro Señor Jesús. Mis amados, cuando Pablo escribió esta carta a los hermanos de Filipos, lo hizo desde una prisión en Roma. Pablo estaba preso en Roma. Y fíjese que no solamente escribió esta carta a los filipenses, sino que escribió 3 más. En total 4 cartas escribió desde esa prisión en Roma. Le escribió a los hermanos de Éfeso, le escribió a los hermanos de Colosa, y también le escribió a un hombre llamado Filemón, un cristiano. Es decir que 4 cartas escribió Pablo estando encadenado perpetuamente allí en esa prisión. Estaba rodeado por los soldados del pretorio. Los soldados romanos de élite estaban allí custodiando a Pablo. Pero eso no impidió que Pablo escribiera cartas para animar a la iglesia de Jesucristo.
Porque Pablo era de los que pensaba, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Alabado sea Dios. Bendito sea. Mire, hermano, nosotros necesitamos mucha gente como Pablo. Necesitamos cristianos que aún en medio de la angustia más terrible sean capaces de animar a otros. Aleluya. Que cuando la gente venga supuestamente a animarnos a nosotros, salgan animados ellos. Alabado sea Dios. Esos son los cristianos maduros. Esos son la gente que ha crecido en el Señor. No los niños bitongos, no la gente que se queja, no la gente que llora, sino la gente que dice, yo vivo por Cristo y muero por Cristo. Alabado sea Dios. Y anime. Dile a tu hermano, anímate. No, pero así no me anima usted a mí. Porque así con ese ánimo salgo dile, anímate, mírense ustedes ya, mírense y anímense, dile, anímate, gloria al Señor. Hay que dejar de ser niños bitongos. Hay que dejar de ser esos niños que se quejan por todo. Este hermano Pablo estaba preso en Roma, estaba encadenado, pero él estaba pensando en la iglesia, estaba preocupado por la iglesia y decía, yo tengo que bendecir a la iglesia. Esas son la gente que Dios quiere usar en este tiempo. Son la gente madura en el Señor, que no están pensando en sus problemitas. Alabado sea Dios. Sino gente que está, yo creo que los voy a botar. Yo creo que estarán dormidos ahí arriba. ¿Ah? Bendito sea Dios. Es un espíritu, algo está acá. Mira, me animaste, fíjate, gloria al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Bendito sea Dios. Mire, hermano, denle el aplauso a Jesús, denle el aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo Dios. Mire, Pablo era tan efectivo como un testigo de Jesucristo, que la mayoría de los hermanos en Roma, cuando vieron que este hombre estaba encadenado, guardado por los soldados de élite de aquel tiempo, y sin embargo nadie lo callaba y seguía adelante predicando el evangelio, los que estaban fuera se animaron también a predicar el evangelio. Aleluya. Yo quiero gente así en la iglesia, hermano. Yo quiero, hay gente, no tengo que mirar para el techo, porque hay gente que tú los miras, no te animan. Bendito sea el Señor. Levántame la mano la gente que va a animar ay, gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Alabado sea Dios. Oh, son gente que no lo para el diablo, que no lo para las circunstancias, que no lo para nada, que abren su boca y siguen predicando el evangelio. Están encadenados y siguen predicando el evangelio. Es que Pablo, cuando no estaba preso, lo estaban buscando, hermano, y lo metieron allá en Filipos preso, y el hombre a medianoche estaba cantándole a Dios. Esa son la gente que Dios está buscando en este tiempo. Amén. Los de afuera, cuando vieron a Pablo, dicen, no, pues si Pablo preso está predicando, ellos también comenzaron a animarse. La mayoría de los cristianos cobraron valor. Sí, porque hay gente que son medio medrosos. Hay gente que son medio cobardes para predicar y no hablan, no anuncian. Le da vergüenza. Yo no sé qué van a hacer cuando se presenten delante de Dios, porque Cristo dijo, el que se avergüence de mí en la tierra, yo no voy a confesar su nombre delante de los ángeles en el cielo. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar. Bendito sea Dios. Entonces se animaron, comenzaron a predicar el evangelio. Benditos. Y Pablo era tan influyente, hermano, que los soldados de élite de Roma, los del pretorio, los que estaban allí, se dieron cuenta que este era un prisionero de Jesucristo. No, este no es un bandido. Este no está aquí por cometer una fechoría, un delito. Este está aquí porque ama a Jesucristo. Los soldados tenían que escuchar a Pablo predicar a Jesucristo. Hermanos, que donde quiera que estés, te tengan que escuchar que tú hablas de Jesús. Gloria al Señor. Hay algunos que ni amén dice. Ya hay algunos que lo agarró la depre. Mira, suelta la depre, suelta la depre. Dile a tu hermano, suelta la depre. Suelta la depre. Ay, gloria al Señor.
Mire, los soldados sabían, este no es como los demás. Este no dice malas palabras. Este no es un bandido, este es un cristiano. Está aquí por predicar a Cristo. Es más, la gente dice la Biblia que también los santos que estaban en la casa de César, el emperador, porque hasta allí llegó la palabra de Dios, hasta la casa del emperador. Esa gente también reconocían que Pablo era un siervo de Dios. Cuánta influencia, hermano. Estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Amén. Pero dice la Biblia, y escuche bien esto que voy a decir ahora: todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Así es. Cuando usted está siendo usado por el Señor, hay gente que le da algo diabólico llamado envidia, el celo, y comienzan a levantarse contra usted. Usted quiere hacer lo mejor para Dios, usted quiere esforzarse para Dios, y usted da lo mejor para Dios, y está haciendo un trabajo de excelencia para Dios. Mire, cuídese, porque hay gente que le envidia lo que Dios está haciendo con usted. Amén. Y eso pasó allí con Pablo. El hombre preso, encadenado, pero era influyente. Preso, encadenado, pero seguía predicando. En una prisión, pero la gente se salvaba con él. Gloria al Señor. Y sabe, apláudale a Jesús. Pues sucedió algo. Sucedió que algunos hermanitos, entre comillas, en Roma, se llenaron de envidia contra Pablo. Se llenaron de envidia porque vieron que este hombre era muy influyente. Había una unción poderosa en él, había un respaldo de Dios en él, y que no estaba en ellos. Se llenaron de envidia. En vez de decir gloria a Dios que está usando al hermano, gloria a Dios que el reino está avanzando, porque no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios que hay resultados. No, se llenaron de envidia. Se llenaron de envidia, de celo, y comenzaron a predicar el evangelio, pero no para la gloria de Dios, sino para causarle dolor a Pablo. Bendito sea Dios. Ellos pensaron en añadir más aflicción a la prisión de Pablo, pero no sabían con quién estaban lidiando. Porque Pablo no era un niño bitongo. ¿Hay algún niño bitongo aquí? No. Pablo no era un niño bitongo de los de hoy. Que están hablando mal de mí. Ay, llorando que fulano me dijo que venía y no vino. ¿Cuántos niños? No, pero Pablo no. Mira lo que dice, cómo reacciona el apóstol cuando sabe que hay gente que lo envidia y gente que está predicando en contra de él. Filipenses capítulo 1, verso 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, dice, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No importa lo que estén diciendo de mí, si están predicando a Cristo, yo me gozo. Yo me gozo. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos maduros entienden una cosa. Entienden que esto no se trata de nosotros, que esto se trata de Jesús. Que aquí a quien hay que anunciar no es a ninguno de nosotros. Aquí a quien hay que predicar se llama Jesús de Nazaret. Amén. Bendito sea Dios. Mire, los cristianos genuinos. ¿Cuántos cristianos genuinos hay aquí? Ay, qué lindo aquí, todo. Bendito sea Dios. Vamos a repetirlo otra vez. ¿Cuántos cristianos genuinos hay aquí? Bendito. Yo lo creo. Yo lo creo también. Los cristianos genuinos, cuando sus enemigos están predicando a Cristo, se gozan. Se gozan. Son enemigos, pero están predicando a Cristo. Gloria al Señor. Y cuando saben que esa gente está hablando mentira, está hablando calumnia en contra de ellos, ¿sabe lo que hacen los cristianos maduros? Los cristianos que han madurado en el Señor, que son genuinos, cuando saben que tienen enemigos que están hablando en contra de ellos mal,
dice la Biblia que se gozan. Se gozan, dice, bienaventurados soy, dice Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en el cielo. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Tú me estás calumniando, diciendo mentira, me estoy uniendo a una compañía gloriosa, los profetas que fueron perseguidos también. Aleluya. Yo me gozo, amén. No, los niños bitongos lo que hacen es llorar, lamentarse, tirarse al piso, llevan un mes llorando. No, que usted no sabe, pastor, que fulano, que yo lo amé tanto y le serví, está hablando mal de mí. Y gózate y alégrate en el Señor. Tu recompensa está en el cielo. Amén. Ahora, la mayoría de los cristianos de Roma estaban enfocados. Cuando vieron a Pablo en esa condición, se llenaron de valor y predicaron el evangelio por amor y lo predicaron con valor, la palabra de Dios. Pero había un grupo pequeño, como lo dije, que estaban desenfocados. Siempre hay gente desenfocada por ahí, hermano. Siempre hay gente que pierde el rumbo. Gente que se deja llevar por cualquier pensamiento satánico en su mente. Permitieron, ese grupo pequeño que estaba desenfocado, permitieron que el diablo llenara sus corazones de envidia. Ahora, Pablo sabía que eso era un germen satánico de división para la iglesia. Porque dice el Señor que un poco de levadura leuda ¿qué? Leuda toda la masa. Y por esa razón Pablo le escribe a los hermanos de Filipo para advertirles acerca del peligro de la división en la iglesia. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 4. Mira lo que dice Pablo con estas palabras. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, escuche, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Repito, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mis amados, la unidad de la iglesia es clave para que el mundo crea y el reino de Dios avance. Amén. La unidad de la iglesia es clave para que la gente crea. Imagínense que la gente nos vea a nosotros fajados como perros y gatos, peleados entre nosotros, con envidia entre nosotros, divididos entre nosotros. ¿Usted cree que la gente va a venir a la iglesia? ¿Usted cree que la gente va a creer? Claro que no. Claro que no. La unidad de la iglesia es clave para que el mundo crea y el reino de Dios avance. El mismo Jesús, orando sobre esto, dijo, mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Alabado sea Dios. La perfecta unidad de la iglesia es clave para que el mundo crea en Jesús. Amén. Por eso nosotros necesitamos aquí más creyentes como Pablo. Amén. Creyentes que se preocupen porque la iglesia esté unida. Creyentes que aboguen por la unidad. Amén. Creyentes que cuando venga el enemigo con un pensamiento diabólico para dividirlos, para tener celo, para murmurar, para chisme, para esto, lo otro, decir no. ¿Cómo le vas a decir? No. No, en el nombre de Jesús, echo fuera ese pensamiento diabólico. Amén.
Y si hay un hermanito que viene infectado, dice, oye, te voy a poner la mano, voy a ir por ti, voy a reprender eso, porque ese germen de división no puede estar metido aquí en la iglesia. Amén. Alabado sea Dios. Algunos como que no quieren ayudarme a la unidad. Amén. Uf. Pero ahora Pablo comienza a darle el argumento más potente para derribar cualquier cosa que nos quiera dividir. El ejemplo supremo de Cristo. El ejemplo supremo de Cristo. Pablo les dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Haya en ustedes qué? El mismo sentir que hubo en quién? En Cristo Jesús. Pablo, ¿y cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Él dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, si Cristo no se aferró a la gloria divina, si Él fue capaz de despojarse a sí mismo para tomar la forma de un hombre siendo Dios, si estando en la condición de hombre se humilló tanto que no solamente vivió como un siervo, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces la pregunta es, ¿por qué te aferras a aquello que te separa de tus hermanos? ¿Por qué no tomas el ejemplo de Cristo y te despojas de todo aquello que te divide con tus hermanos? El desafío de todo cristiano es tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Él se despojó de lo más grande. ¿Por qué entonces tú no puedes despojarte de aquello que te separa de tus hermanos? Si en verdad tú amas a Cristo, entonces tú vas a seguir su ejemplo. ¿Por qué voy a estar dividido con mi hermano, con mi hermana? ¿Por qué voy a estar en esta división con mi esposo, con mi esposa? ¿Por qué voy a estar dividido con tal familia? ¿Por qué voy a estar en esta situación? Si Cristo se despojó de todo, entonces para cumplir la voluntad del Padre, para ser obediente, me están diciendo que el mismo sentir que hubo en Él, que también está en mí. Entonces tengo que despojarme de todo aquello que me separa de mis hermanos. Recuerda que la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si tú tienes algo que atenta contra esa armonía, despójate de eso, porque la voluntad de Dios es la perfecta unidad de su pueblo. Pero hay algo más profundo en que este pasaje nos revela. Y escuche, y es la perfecta y eterna disposición del Hijo de Dios para cumplir la voluntad de Dios el Padre. Amén. Antes de que Dios creara al hombre, ya Dios sabía que el hombre se iba a rebelar. Dios sabía que el hombre iba a pecar contra él. Dios sabía lo que el hombre iba a hacer. Dios lo sabía. Antes de que lo creara, ya Dios sabía todo eso. Por eso es que antes de que el hombre viniera a la existencia, Dios el Padre tuvo un plan para salvarlo. Y ese plan era que su Hijo amado, que su único Hijo, viniera a esta tierra como un hombre, viviera como un hombre,
que fuera tentado en todo lo que un hombre es tentado, pero sin pecar. Y finalmente, ese plan consistía en que su Hijo amado muriera como el más vil de todos los pecadores, con la muerte más horrible de todas, para salvar a los hombres. Ese era el deseo del Padre. Esa era su perfecta voluntad. Y lo grande de este asunto es que Dios el Hijo dijo sí a la perfecta voluntad del Padre. Por eso fue que Pablo dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La pregunta es: ¿cuándo fue que Cristo tuvo este sentir de despojarse de todo para cumplir la voluntad de su Padre? Escuche, fue en la eternidad, cuando no existía nada, cuando no existía nadie, cuando lo único que existía era Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando solo estaban ellos tres en esa perfecta comunión, ya Cristo tenía ese sentir en él. Escuche lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, verso 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, escuche, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En otras palabras, el sentir de no aferrarse a nada y de despojarse de todo para cumplir la voluntad de su Padre, siempre estuvo en Cristo. Por eso, cuando se produjo una reunión en el cielo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Dios el Padre comunica su voluntad de crear todas las cosas, y dice: voy a crear una criatura conforme a mi imagen y semejanza. Me encanta tu risa. Gloria al Señor. Y dice: pero esa criatura va a pecar, se va a desviar, pero tengo un plan para salvarlo. Y el plan consiste en que tú te hagas un hombre y vayas a la tierra y mueras por ello. Bendito Dios. Y el Hijo dijo: sí, Padre, acepto tu voluntad. Yo lo haré. Y Dios el Espíritu Santo dijo: no te preocupes, yo te voy a crear un cuerpo. Voy a crear un cuerpo para que tú habites en él. Yo te voy a engendrar y yo te voy a ungir con poder para que hagas la voluntad del Padre. Y cuando tú mueras, al tercer día, yo te voy a resucitar con mi poder de entre los muertos. Te voy a levantar para que te sientes a la diestra del Padre y reines para siempre. Alabado sea Dios. Ese es el plan. Ese es el plan. La encarnación de Jesús no es algo que surgió cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. No. La encarnación de Jesús ha sido un plan eterno que fue llevado a cabo justo en el momento exacto planificado por la Trinidad en la eternidad. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo exacto en el que el Dios Trino había planificado para la encarnación de Dios el Hijo, entonces comenzó a movilizarse todo el cielo para cumplir todo lo que planificaron ellos tres en la eternidad. Por eso cuando vino el tiempo, Dios envió a un arcángel llamado Gabriel a una ciudad allá en Nazaret, y se le apareció a María, una virgen, y le revela lo que estaba oculto desde la eternidad. Y le dice que el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra y que iban a engendrar un santo ser en su vientre. Bendito sea Dios. Así le dijo el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y así ocurrió. El Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y engendró a Jesús en el vientre de esta mujer. Fíjese, ni María ni José aportaron nada en el ADN de esta criatura. Amén. Si uno de los dos hubiese aportado algo en esa encarnación, Jesús entonces hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Sin embargo, dice: el santo ser que nacerá. Jesús vino en forma humana, pero Jesús no vino con la naturaleza pecaminosa de nosotros. Y eso lo hace diferente a nosotros. Vino, sí, era un hombre, sí, era Dios también, pero no era de naturaleza pecaminosa, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. El plan divino estaba corriendo, estaba en marcha. Lo que se planificó desde la eternidad estaba ocurriendo ahora, justo en el tiempo cuando ellos quisieron. Y por eso Dios hizo que el emperador mundial de esa época, Augusto César, en Roma, diera un edicto que todo el mundo fuera empadronado. Imagínense, hermano, cómo Dios obra para que se cumpla todo en el momento justo y exacto que Él quiere. En aquella época, que no es como ahora, ¿verdad? Desde que Augusto daba una orden que bajaba a todo su imperio, que llegaba a todas las personas. Y entonces cuando llegó allá a Nazaret, José, como no era de esa ciudad, tenía que ir hasta Belén. María estaba embarazada. Se mueven y llegan a Belén justo en el momento en que ella da a luz. Porque Dios tiene todo bajo control. Él lo planifica todo. Todo se cumple conforme al plan divino. Amén. Por eso vale la pena confiar en Dios. Vale la pena poner nuestras vidas en manos del Señor, porque Él tiene un plan perfecto. Usted no está aquí por casualidad. Todo lo que estamos en esta tierra es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y su propósito se va a cumplir. Mis amados, ahora la segunda persona de la Trinidad, Jesús, estaba allí en aquel pequeño bebé. Alabado sea Dios. Aquella tierna criatura que María tenía en sus brazos era el Dios Todopoderoso hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Piense lo extraordinario que es eso. El que lo ha creado todo, el que lo sustenta todo, para que todo funcione, ahora es un pequeño bebé. Es algo extraordinario. Es un misterio tan grande que el apóstol Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Escuche, la encarnación del Hijo de Dios
ha sido la obra maestra de la Trinidad. ¿Sabe por qué? Mis amados, desde Génesis capítulo 3, verso 15, Dios dio una promesa. Y Dios le dijo al diablo, a la serpiente antigua, le dice, hay un descendiente de la mujer que te va a aplastar la cabeza. Y el diablo sabe que cuando Dios habla se cumple. No es como algunos creyentes que miran la palabra de Dios y no la creen. No, el diablo sabe que cuando Dios dice una cosa, eso es ley. Y si Dios dijo, hay un descendiente de la mujer que te va a aplastar la cabeza, ¿sabe lo que hizo el diablo? Se movilizó. Y comenzó a buscar cualquier hombre que fuera capaz de aplastarle la cabeza. Así que el primer hijo que tuvo Adán y Eva fue Caín. Dice, este es el que me va a aplastar la cabeza. Y se volvió contra este hombre y lo volvió el primer asesino de la historia humana. Porque su hermano Abel vio que era justo y dice, entonces me equivoqué, no es Caín, es Abel el hombre. Entonces volvió a su hermano contra su propio hermano y lo mató. Y así fue persiguiendo a los hombres santos en toda la historia de la Biblia, buscando a ver qué hombre era el que le iba a aplastar la cabeza. Pero lo que no sabía el diablo, la jugada maestra de Dios, es que ese hombre que le iba a aplastar la cabeza no estaba aquí en la tierra, estaba en el cielo. Estaba en el cielo. Era el propio Dios que se hizo un hombre. Eso no lo esperaba el diablo. Que el propio Dios se hiciera un hombre. Esa es la obra maestra de la Trinidad. Alabado sea Dios. Y esa maravillosa obra de la encarnación de Jesús fue realizada por el Espíritu Santo. Solo el poder del Espíritu Santo pudo realizar algo tan extraordinario como la encarnación de Dios el Hijo. Imagínense, hermano, si el Espíritu Santo pudo hacer eso, ¿qué no hará? ¿Qué no hará? Y dice Jesús que ese Espíritu Santo vino para ayudarnos a nosotros. No, ustedes no lo creen, hermano. Dice que está con nosotros. Él está con nosotros. El que hizo posible que Dios Todopoderoso se hiciera un pequeño bebé y se hiciera un hombre aquí, estuviera acá en la tierra, ese Espíritu Santo está con nosotros. Y vino para ayudarnos. Mis amados, pero no solo los ángeles se movilizaron para traer información a María y a aquellos magos del oriente. No. Sino que también le hablaron a unos pastores que velaban en la vigilia de la noche sobre su rebaño. En Lucas 2:8 lo leímos aquí, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No hay 2, ni 3, ni 4 salvadores, hay uno solo nada más, Cristo el Señor, amén. Y dice, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente, me gusta esto, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire, hermano, por estas fechas siempre se aparecen gente en la internet, no, que si la Navidad es satánica, que si Cristo no nació, que el 25, y cuántas cosas por ahí. Y ciertamente, como decía mi hija, Cristo no nació el 25 de diciembre. Nadie sabe qué día nació Cristo, si no estuvieran adorando el día. Pero lo que nosotros estamos adorando es el hecho de que esa persona maravillosa vino a esta tierra y nació en esta tierra para salvarnos a nosotros. Alabado sea Dios. Entonces, si las huestes celestiales vinieron a la tierra para celebrar ese evento, ¿por qué tú y yo no lo vamos a celebrar? Dile a tu hermano, celébralo. Dile, celébralo con gozo.
Celébralo con gozo. Escuche. ¿Sabe por qué tenemos que celebrar? Porque esta es la noticia más extraordinaria de la historia humana. Las buenas nuevas que serán de gozo, dice, para todo el pueblo, de el nacimiento del Salvador, el Cristo. Nació nuestro Salvador. Nació el que nos va a rescatar a nosotros. Amén. Esa es la noticia más grande de todos los tiempos. Pero ese niño, que era celebrado por los ángeles, por los pastores, por las huestes celestiales, creció. Y a la edad de 33 años estaba colgado en una cruz. Después de haber sufrido el desprecio y el sufrimiento más atroz de aquellos a quien tanto él amó. Y estando en esa cruz llegó un momento en que él llegó a decir: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese justo momento, en esa cruz, Jesús estaba cargando los pecados tuyos, los míos y los de esta humanidad. Y justo en esa cruz, en ese momento, Jesús se convirtió en la cosa más abominable de todos los tiempos. Lo más abominable. Por eso Dios el Padre dice que se separó, lo desamparó. Recuerda que ese fue el plan eterno que ellos trazaron en la eternidad. Y que Dios el Hijo dijo: sí, estoy dispuesto a cumplir con ese plan. Y Jesús cumplió. Porque dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por eso, después de 6 horas colgado en esa cruz, Él dijo una frase extraordinaria. Él dijo: tetelestai, que significa consumado es. Amén. La deuda eterna e impagable de los hombres ha sido pagada. Amén. Ha sido cancelada. Lo que tú quisiste, Padre, yo lo cumplí. Y Él murió, fue enterrado, pero el Espíritu Santo también cumplió. Porque al tercer día levantó a Jesús de entre los muertos con su poder. Y ahora a ese poder se le conoce como el poder de la resurrección. Y lo lindo que ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos también está disponible para nosotros. El mismo poder de la resurrección, el mismo. Ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios en las alturas y está reinando, está gobernando allí. Así que ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y para qué? Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Es muy sencillo, hermano. El que no le reconozca aquí, no se preocupe, le tendrá que reconocer allá en el infierno. El que no quiera doblar sus rodillitas aquí, no se preocupe, las doblará en el infierno, pidiéndole misericordia al que ahora rechaza. Oh Jesús, por favor, sácame de aquí. Jesús, ten misericordia. Pero será demasiado tarde. Lo cierto es que esto se va a cumplir. Se va a cumplir. Que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se va a doblar. Lo bueno es hacerlo aquí ahora. Lo grandioso es doblar nuestras rodillas aquí ahora. Lo grande es declarar: Jesucristo es mi Señor aquí ahora.
Yo no sé cuántos dicen: Jesús es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, Jesús es mi Señor. No me avergüenzo de eso. Jesucristo es mi Señor. Y doblo mis rodillas ante Él. La Navidad, hermanos, no se trata de regalos ni de comida. La Navidad no se trata de árboles y luces de diferentes colores. La Navidad se trata de la encarnación del Hijo de Dios con el único propósito de cumplir la voluntad de Dios el Padre. Y esa voluntad era que su único Hijo viniera a la tierra como un hombre para morir en una cruz por los pecados de todos nosotros. No tenemos nada en contra de los regalos, por si acaso, ni de la fiesta, ni de árboles, ni nada de eso. No tengo nada en contra de eso. Nosotros también lo hacemos. Pero si usted olvida cuál es el motivo real de todo esto, estaremos insultando a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Jesucristo es el don de Dios para la humanidad. Él nació para morir, porque muriendo era la única manera de salvarnos. Como iglesia, hermanos, tenemos un gran desafío: tener el mismo sentir de Cristo. Con tal de cumplir la voluntad de su Padre, Jesús estuvo dispuesto a despojarse de todo y no se aferró a nada. Imita a Jesús. Despójate de cualquier cosa que te impida cumplir la voluntad de Dios el Padre. No te aferres a aquello que tú sabes que es contrario a la voluntad de Dios. Déjalo ir. Imita a Jesús. Decide hoy, de una vez y por todas, hacer la voluntad de Dios el Padre. No te aferres a lo que tú sabes que es pecado. Despójate de ese pecado. Escucha, porque si tú no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Así es. Entonces, despójate. Jesucristo se despojó de más cosas de valor que las que tú tienes que despojarte. Jesucristo no se aferró a nada, con tal de cumplir la voluntad de Dios el Padre. Entonces, ¿qué te impide a ti cumplir la voluntad de Dios el Padre? El desafío es que tengas el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y que te despojes de todo eso. Amén. Despójate del pecado que te asedia y todo peso del pecado que te asedia, para que corras con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Gloria al Señor. Póngase de